Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Buenas noches. Bienvenidos a este culto de la semana de Sociedades de Esfuerzo Cristiano, esperando que sea de bendición para sus vidas. Para iniciar con las actividades del día de hoy, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, reconocemos tu misericordia, reconocemos que eres bueno y bondadoso con nosotros. Te damos gracias por esas actividades que se están llevando a cabo. Te pedimos que puedan ser de bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos por esas personas que el día de hoy nos están viendo, que se puedan llevar algo en su corazón y sobre todo que lo puedan disfrutar. En Cristo Jesús. Amén. Continuando con el orden de culto, es momento de seguir alabando a Dios a través de las alabanzas. Santo, yo quiero verte.
abrir nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios a cargo del pastor Adman Orel con el tema Saulo el Sabelotodo. Buenas noches, hermanos, hermanas, familias de la Iglesia del Divino Salvador de Xonacatlán. Personalmente les doy las gracias a las sociedades de esfuerzo cristiano, tanto a David y Jonatán como a Josué y Caleb. Gracias por esta bendición que me dan de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Tengo entendido que han venido manejando ustedes este tema interesante que tiene que ver con creer en Dios o creerle a Dios. Indudablemente, una palabra distinta puede cambiar todo el sentido. En esta noche les voy a invitar a que tengan abierta su Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, porque nos toca revisar la vida del apóstol San Pablo, un hombre especial en todo el Segundo Testamento, por su trayectoria, por su aporte a la iglesia primitiva, porque a él se le debe la sistematización de las doctrinas de la iglesia cristiana. Es también el gran organizador, el gran orquestador de la iglesia en general, de su administración, entonces le debemos mucho a la vida del apóstol San Pablo, conocido así, de hecho en las Sagradas Escrituras así se le cita, ¿no? O se le conoce a través de sus cartas, carta del apóstol San Pablo a los filipenses, por ejemplo, una carta donde él también plasma un poco de su autobiografía. Entonces les voy a invitar a que tengamos abierta esta porción de la palabra o de la Biblia en varios textos que vamos a estar comentando o citando al menos, ¿no? Él cuenta su biografía en 3 textos de Hechos, que con el más conocido, Hechos 9, después repite su conversión en el capítulo 22 y después un poco más adelantito en el capítulo 26, ahora ante el rey Agripa y el gobernador romano Festo, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar parte de su autobiografía, de cuál era su actitud antes de conocer a Jesucristo, antes de que Jesús le saliera al encuentro rumbo a Damasco. También está presente otra porción especial de sus cartas, ahora él mismo lo comenta en la carta a los Filipenses capítulo 3. Comencemos entonces esta reflexión diciendo que Saulo, así conocido antes de su conversión, Saulo significa el pequeño. Y se cree que él recibió este nombre en honor al hombre más famoso de la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel. ¿Se acuerdan? Saúl, dicen los comentaristas, que probablemente en honor al primer rey de Israel, que era de la tribu de Benjamín, se cree que en honor a él, este joven o este bebé fue llamado así, Saulo. Este joven nació en la provincia de Cilicia, al sur de lo que hoy es Turquía, en una ciudad llamada Damasco. Solamente para información, Damasco tenía en ese momento la segunda biblioteca más grande de la época. Es en esta ciudad, la que él va a llamar en uno de sus relatos de esta ciudad venerable, allí recibió su formación dentro del ambiente de los escribas rabinos y según Hechos 22:3, en este segundo relato, él dice que se educó a los pies de Gamaliel, un hombre, un rabino respetado en la época y ya en Jerusalén. Este joven entró en contacto con la cultura helenista, es decir, con toda la cultura griega, incluso citaba algunos de sus poetas de memoria, conoció la filosofía también de la época y se familiarizó con la aparición del sincretismo religioso. El apóstol Pablo no fue discípulo de Jesús. Algunos comentan si en verdad él pudo haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. No se sabe en realidad, al menos
lo hubiera dicho en sus cartas o en sus escritos de manera directa. Pero este joven fue ganado a la fe cristiana por la predicación del cristianismo helenístico, es decir, por los cristianos, por los hermanos cristianos de origen griego, que no, o de otra nacionalidad, pero no eran los cristianos venidos de Jerusalén, los cristianos de origen judío, ¿sí? Entonces se cree que ellos, esta comunidad, esta iglesia gentil, fue la que hospedó, la que recibió, la que educó en algún momento a través de la vida de Bernabé al apóstol San Pablo, lo educó en las doctrinas de del evangelio, diríamos, de la gracia, lo que significa vivir por la fe y la gracia en Cristo Jesús. Pero antes de continuar, hagamos una pausa para orar a nuestro Dios. Una vez más, nuestro Dios y Padre, gracias por la bendición que nos das de compartir tu palabra, reconociendo nuestros pecados, nuestras rebeldías humanas. Te pedimos perdón en esta noche y rogamos que te dignes hablarnos en este momento, en este tiempo, que sea de bendición para tu iglesia, para la juventud en esta iglesia, y también que esta palabra nos consuele, nos desafíe, nos oriente para seguir adelante. Es nuestra petición en esta noche. Lo hacemos solamente por los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Vayamos entonces a la palabra de nuestro Dios. Seguramente se ha leído alguno de los textos en esta ocasión, porque decía yo al principio que el apóstol Pablo, su vida un poco la sabemos a partir de Hechos 9, Hechos 22, 26 y después Filipenses 3. Él, por ejemplo, si nosotros leemos la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 22, si leemos Romanos 11, verso 1, y si leemos también Filipenses, capítulo 3, fíjense lo que este joven va a decir. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, fíjense, y ahí empieza lo que se va a llamar la kenosis del apóstol San Pablo. Acuérdense que en el capítulo 2 de Filipenses, es decir, una hoja antes, se ha hablado o se le conoce a este capítulo 2 la kenosis de Jesucristo. Como ahí vemos que nuestro Señor Jesús, siendo Dios, va a decir esta parte, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, dice 2:6, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A esta parte se le llama la kenosis de nuestro Señor Jesucristo. El despojo quiere decir el vaciamiento. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 3, hace una especie de imitación de lo que Cristo ha hecho. Si nuestro Señor Jesucristo se hizo como uno de nosotros, se humilló, diríamos, Él también, el apóstol Pablo, en una especie de relato espejo, de imitación, Él también nos hace ver todo lo que Él era. Y después también se vació, se despojó, no le importó todos los privilegios que tenía para, en ese sentido, imitar a nuestro Señor Jesucristo. En ese contexto hay que leer Filipenses 3. Entonces, este paréntesis me parece que es importante mencionarlo, porque leíamos en el versículo 5, ahora sí, en esta especie de kenosis del apóstol San Pablo, él dice, circuncidado al 8º día, le dice a los hermanos de Filipos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Esto lo repite, decíamos, tanto en Corintios como en Romanos. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí podemos nosotros ver cómo el apóstol Pablo dice,
soy hebreo de hebreos. Es decir, estamos ante un joven judío de hueso colorado, como diríamos ahora. Una traducción traduce o tiene que ver, si aquí lo tengo, miren, lo voy a leer en esta versión, porque me parece que vale la pena también conocer otras versiones. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3. Me gusta cómo lo dice en esta parte. Circuncidado al 8º día, israelita de raza, dice aquí, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos. Respecto a la ley, fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Este joven estaba lleno de pasión por su religión. Estamos, en primer lugar, ante un hombre religioso, orgulloso de su religión, que se cree que para él es la mejor de las religiones. Por eso se dice que este joven era un hombre apasionado, lleno de pasión. Y el Nuevo Testamento utiliza una palabra para definir a alguien que tiene pasión de más. La palabra es concupiscencia. Concupiscencia significa entonces cuando una pasión se desborda, cuando una pasión te ha sobrepasado. Y en este sentido, el Nuevo Testamento a eso se le llama concupiscencia, cuando ya no podemos controlar nuestras pasiones y están fuera de nuestro alcance, que nos impiden a tal grado ver la realidad como es. Este joven decide ser maestro de la ley. Viaja a Jerusalén, según su testimonio, para estudiar con un rabino famoso de la época, Gamaliel. Un rabino se decía que era alguien que estaba lleno de conocimiento. A los rabinos se les hacía aprender prácticamente de memoria todo el Antiguo Testamento. Un rabino se dice que estaba lleno de la palabra, lleno de las escrituras, como este joven. Pero nosotros vamos a poder ver por su testimonio, por sus relatos, por su historial. Estaba lleno de conocimiento, pero no estaba lleno del amor de Cristo Jesús. Qué tremendo. Cómo este joven tenía mucha pasión, tenía mucho entusiasmo, mucho celo, como hemos leído en Filipenses 3. Estaba orgulloso de su religión. Lo apasionaba defender su religión, si era posible, matar a quienes no creían como él. Qué terrible cuando podemos tener mucho conocimiento, pero no conocemos al Señor de esa palabra. Y el apóstol Pablo es un ejemplo claro de esta actitud. Él, entonces, este joven no decide odiar, porque nosotros vemos en sus relatos, sobre todo en los relatos de más adelante, el 22 y el 26, van a ver ustedes cómo encontramos elementos que no hallamos todavía en el capítulo 9, cuando Lucas nos narra la conversión. Hechos 9 está narrado en tercera persona. Es Lucas quien está narrando el encuentro que este joven va a tener con nuestro Señor Jesucristo. En cambio, Hechos 22 y 26 está narrado en primera persona. Él diciéndole al pueblo y después al rey Agripa y al representante, al gobernador romano, lo que le ha sucedido. Él lo cuenta en primera persona. Y ahí entonces vamos a encontrar, como dice, yo estaba lleno de odio. Él no decide odiar, por ejemplo, a los herodianos. Había muchas razones para odiar a los herodianos, si a eso vamos. Eran los seguidores de Herodes, considerados traidores a la patria.
no decide este joven odiar a los saduceos, a los encargados del templo de esta secta de los saduceos, la gente, la casta más rica de Jerusalén, de ahí salía el sumo sacerdote y por lo general estaban bajo las órdenes de los romanos y por lo general estaban para explotar a sus conciudadanos judíos. Pero curioso que el apóstol Pablo tampoco decide odiar a los celotas, aquellos revolucionarios que creían que el reino de Dios se establecería en este mundo a través de la fuerza, a partir de la violencia. Fíjense que no. Este joven decide odiar a otra secta, a este grupo que todavía es considerada o considerado una secta en el contexto judío. Él decide odiar a los cristianos, a estos que se dicen seguidores de un tal Jesucristo, y toma las armas, decidiendo así perseguir a estos hermanos y hermanas que han emigrado a otros lugares fuera de Jerusalén. El apóstol Pablo, como hemos mencionado, está engañado, está sujetado por el odio. Otra actitud del apóstol Pablo es que cree estar defendiendo a Dios con su celo, con su coraje, con su furor. Él cree que puede defender a Dios y decide entonces perseguir a los hermanos que han emigrado muy lejos de Jerusalén. Ni siquiera han ido al norte inmediato de Israel, que es el Líbano. Todavía más arriba está Siria y se establecen en estas ciudades. Por ejemplo, una famosa ciudad de esta región es, por ejemplo, Antioquía. Más tarde vamos a hallar una iglesia en Antioquía. Ellos se van a la capital de Siria, Damasco, tal vez por ser una ciudad importante, más grande, no van a ser allí localizados. Pero, ¿qué creen? Hasta allí se dirige este joven Saulo para perseguir a estos cristianos, a este mensaje que ellos compartían a partir del conocimiento que habían escuchado de parte de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo de manera muy especial. La pregunta que esta predicación se va a decir, la pregunta que esta predicación, llamado querigma, como una palabra técnica, le presentaba a este joven era si él quería ver en Jesús de Nazaret crucificado, si él quería ver en Jesús de Nazaret crucificado, cuya resurrección afirmaba el querigma, si él deseaba ver en Jesús al Mesías esperado. Pero esto significaba para este joven, celoso de las tradiciones de sus antepasados y conociendo al mismo tiempo el cuestionamiento de la ley por parte de los cristianos gentiles, reconocer en la cruz de Cristo el juicio de Dios sobre la evidencia de sus propias creencias. Dicho de otro modo, si estaba dispuesto a aceptar el juicio desaprobatorio del esfuerzo judío que buscaba la justificación por medio de las obras de la ley. Y claro que este joven no estaba dispuesto a admitir tal mensaje. Este hombre, cuyo nombre vamos a encontrar por primera vez al final del capítulo 7. Se dice que Saulo es quien organizó todo el juicio contra Esteban. Ustedes van a Hechos, también capítulo 7, miren cómo termina este relato. Y echándole fuera de la ciudad, se refiere a Esteban, el primer mártir cristiano, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí aparece por primera vez el nombre de Saulo.
quien orquestó seguramente todo este atentado contra la vida de Esteban. Pero no contento con ello, no contento con matar de alguna manera a Esteban, sale de Jerusalén y está dispuesto a perseguirlos hasta Siria. Según él, era el héroe que estaba salvando al judaísmo. Según él, estaba haciendo lo correcto. No escuchó ni siquiera esa voz sabia que decía, que dijo en Hechos capítulo 5, miren, también esta actitud que encontramos en este joven tan, según él, convencido de lo que cree. Miren esa voz sabia, algunos creen que fue su maestro. Hechos 5:34, porque también dice este verso, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, miren, posiblemente su maestro, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego les dirige unas palabras, varones israelitas, dice, fíjense lo que ustedes van a hacer, piénselo, dicho de otro modo, porque dice, antes han habido otros movimientos, pero todos se han terminado. Cuando llegamos al verso 38 del capítulo 5 de los Hechos, dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, dice esta versión. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. A esta voz, este joven tampoco quiso escuchar. Era un joven, otra actitud de Saulo, que nada más se oía a él mismo. Qué terrible cuando, como jóvenes o cristianos, solamente tenemos oídos para nosotros mismos. Solamente nos escuchamos a nosotros mismos. No escuchamos la voz de nuestros pastores, de nuestros ancianos, de nuestros líderes en la iglesia, de nuestros padres en casa. Qué triste que a veces tenemos oído para todos, menos para aquellos que están dispuestos a orientarnos, menos para esa palabra sabia que puede ayudarnos a encontrar a Dios de la manera correcta, no con fanatismos, no con pasiones desbordadas o pasiones desordenadas. El apóstol Pablo, más conocido después, será conocido como el apóstol Pablo. Ahora solamente tiene voz, solamente tiene oídos, para escuchar su propia voz. Pablo, este joven, estaba equivocado. Creía en su propia justicia. ¿Cómo va a decir la carta que nosotros leíamos en Filipenses 3, del 5 en adelante? Qué tremendo cuando él va a decir, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo creía en mi propia carne. La carne guiaba mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes, las pasiones que más adelante se llamarán las obras de la carne, los frutos de la carne, contrarios a los frutos del Espíritu. Este joven se había instruido en una justicia equivocada, en una doctrina equivocada, capaz de mostrar un gran intelecto, un gran conocimiento, pero lejos de ese amor, de esa fe, de esa gracia que en Cristo Jesús era posible encontrar. Y cómo los símbolos nos van a arrojar mucha luz en este caso. Volvamos a Hechos capítulo 9.
Dice Hechos 9. Los símbolos son importantes en el relato porque aparecen, por ejemplo, el primero de ellos, la ceguera, aparecen en los 3 relatos, en el 9, en el 22 y en el 26 del libro de los Hechos. Dice el relato, Hechos 9:4, leo el primero de ellos. Y cayendo en tierra, dice. El 3, perdón, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, cerca de la capital de Siria, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y más adelante en el verso 8, porque quiero enfatizar los simbolismos solamente. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, dice esta versión, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Ves el otro simbolismo? 3 días, el símbolo de la resurrección, del hombre nuevo. Se levantó en primer lugar entonces ciego. Y es que en realidad el apóstol, que será más tarde el apóstol Pablo, realmente no veía. Él creía que veía, pero este primer simbolismo nos está diciendo que en realidad el joven Saulo estaba ciego, estaba cegado por sus tradiciones, por sus fiestas, estaba cegado por la ley misma en el fondo. En realidad no veía porque se dejaba guiar por los frutos de la carne, como va a decir Filipenses 3, versículo 4. Por eso más adelante, cuando aparece Ananías, lo primero que le va a decir al joven Saulo o a este hombre llamado Saulo ahora, también estamos en el capítulo 9, miren lo que dice el verso 17. Aquel que se te apareció por el camino me ha enviado para que recibas la vista. Miren qué simbolismo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Si nosotros pudiéramos comparar estos 2 personajes, claro que ahora toca hablar del apóstol Pablo, pero también están estos personajes anónimos, estos laicos que han contribuido al ser de la iglesia misma y que no trascendieron, diríamos, de algún modo como otros personajes de las Escrituras, pero también fueron un fundamento en un momento de la vida de esos grandes hombres, por así llamarles. Ananías, qué diferente vida que la del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hacía lo que quería, a diferencia de Ananías. Cuando nuestro Señor Jesucristo se le apareció y le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha, Ananías seguramente dijo, sí, voy Señor, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, porque aquí él ora. Y entonces seguramente Ananías dijo, epa, ¿qué pasó? ¿Te refieres a aquel que perseguía a muchos de nosotros? Pero a pesar de eso, este hombre dijo, sí voy, Señor. Ananías, a diferencia de Pablo, escucha la voz de Dios. Y entonces está dispuesto a buscar a Saulo. Tanto así que lo primero que le dice, miren el verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Miren, qué disposición de Ananías. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Por eso ahora el apóstol ya no va a hacer lo que él quiera.
porque esa es la vida que lo ha caracterizado. Es alguien que se ha dejado llevar por su propio carácter, se ha dejado llevar por sus propias pasiones, por su celo, por su religión, por su tradición. Pero cuando el Señor Jesucristo le sale al encuentro, miren lo que dice el verso 6, 9:6 de Hechos. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Un joven que siempre había hecho lo que él había querido, ahora se encuentra con esta voz que le dice: vete, entra a la ciudad y allí vas a recibir indicaciones. Allí se te va a decir lo que debes hacer. Ya no vas a hacer lo que tú quieras. Ahora vas a ser guiado por otra voz. Ahora vas a ser dirigido por otro sentir, por otra pasión, diríamos, en el sentido correcto. Me gusta lo que dice a propósito de esto. Les leo lo que dice Filipenses 3:6. Allí Filipenses utiliza la palabra fanático. Miren lo que dice esta versión. Dice Filipenses 3:6. Celoso, perseguidor de la iglesia, en cuanto al cumplimiento de la ley irreprochable. No, me parece entonces que es la Nueva Traducción Viviente, porque estuve leyendo los relatos en varias traducciones, en varias versiones. Una de ellas, si no le fallo, es o la Nueva Traducción Viviente o la traducción en lenguaje actual. Una de ellas dice: fanático, era yo un fanático. Y vaya, en este contexto ustedes lo saben bien, ¿qué es ser un fanático? Ustedes tal vez están pensando en la porra del Toluca, en la perra brava. Eso sí que realmente son fanáticos. Cuando yo desde Chiapas veía la tribuna en ese gran frío de invierno, quitándose la playera, eso es fanático. Es ir más allá de lo razonable. Y ahora le dice esta voz: ya no vas a hacer lo que tu razón te diga, vas a hacer lo que yo te diga. Y miren las consecuencias para la vida de este joven. Dice Hechos 9:16. A partir del 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, le dice a Ananías. Le está hablando esta voz a Ananías: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, por toda la preparación que el apóstol Pablo tenía, pues podía hablar fácilmente griego, hebreo, latín. Se podía desenvolver en estos tres idiomas. Mas yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí la versión original me gusta más, porque dice, la palabra griega tiene que ver con sufrir. Yo le mostraré lo que es necesario sufrir por mi nombre. Le voy a mostrar, dice otra versión, cuánto debe sufrir por mi nombre. Nada que ver con esos eslogans modernos. Ustedes lo conocen bien, que dicen: pare de sufrir. Qué falacia, qué engaño. El apóstol Pablo nos mostrará que vivir con los valores del reino de Dios, vivir los valores del evangelio, muchas veces también nos traen sufrimiento. Le voy a mostrar los planes que yo tengo. Se los revela primero, se los dice Dios a Ananías. Yo les voy a decir, te voy a decir cuáles son mis planes para este joven Saulo. Este joven irreverente, fanático, apasionado, ¿no? Con toda esa preparación que tiene, yo lo voy a usar. Dice, porque será instrumento escogido. Filipenses
esta vocación en la vida de este joven lo dirá de otro modo. Filipenses, volvemos ahora a Filipenses capítulo 3, ahora los versos 7 y 8. Miren lo que dice. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente entonces dirá, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y entonces ahora él ha asumido su vocación en el verso 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, va entonces evaluando lo que era antes, que es por la ley, él viviendo su propia justicia, viviendo bajo la ley de Moisés, sino dice ahora la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y más adelante dirá, en este contexto, no es que yo lo haya alcanzado todo, pero dice, una cosa hago ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ahora este joven ha asumido su vocación, sabe claramente a dónde va, prosigo a la meta. Miren, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta vocación que recibe primero Ananías de parte de Dios, ahora él lo dice con sus propias palabras. Y también miren cómo termina el tercer relato de la conversión de este joven Saulo. Ahora regresamos a Hechos, pero al capítulo 26. Por supuesto que comentar todos los tres relatos y viendo sus matices distintos que reciben, nos tardaríamos mucho. Por eso he querido citar finalmente el capítulo 26 del libro de los Hechos, el verso 18. Miren lo que dice. A propósito entonces de la vocación paulina, para que abra sus ojos. Él narrando su conversión y la voz que escuchó en el camino a Damasco, ahora decíamos ante estos dos gobernadores, el judío y el romano. Él recibiendo la voz de Jesús, llega entonces al verso 18 cuando dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. A propósito del simbolismo de la ceguera. El apóstol Pablo ahora sí, en ese simbolismo de haber pasado 3 días y noches sin poder ver el símbolo de la resurrección del hombre nuevo, del ser nuevo que renace para vida. Ahora entonces, finalmente, nuevamente nos comparte su vocación, su tarea, su misión, para que abras, dice, sus ojos. Lo que él vivió, no quiere que sus compatriotas lo sigan viviendo. Ahora él será llamado el apóstol de los gentiles, pero desde este contexto también le podremos llamar el apóstol de la luz. Pablo, el apóstol de la luz. Para que se conviertan, dice, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y entonces le dice, oh rey Agripa, yo no quise desobedecer esta misión. A partir de esta visión he vivido bajo ese mandato de Jesús. Y el gobernador romano se burló. La primera reacción es la burla y le dice a Pablo, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Reconocían la capacidad intelectual de este joven, ese rabino admirable, primero en el contexto judío, pero que le faltaba la luz del evangelio. En cambio, el gobernador Agripa, el gobernador judío,
le dice versos más adelante. Sigan leyendo ustedes. Por poco me persuades a ser cristiano. Miren qué reacciones distintas. La muestra de lo que la predicación de ahora del apóstol Pablo va a ir provocando en la vida de sus oyentes. Este verso 18 me parece pertinente, que nosotros así, conociendo la luz del Evangelio, como va a decir también el Evangelio de Juan, pasemos de las tinieblas a su luz admirable. La vida del apóstol Pablo es un ejemplo claro de cómo nosotros podemos equivocarnos en nuestra religiosidad, podemos equivocarnos en nuestra tradición, podemos equivocarnos viviendo bajo los frutos de la carne. El apóstol Pablo nos enseña a vivir bajo la justicia de Dios, bajo la luz del Evangelio. Nos enseña a vivir bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que nos permita entonces así ser jóvenes, que el mundo vea en nosotros sí la capacidad para salir, sí la capacidad para compartir el mensaje, pero sobre todo nuestra fe en aquel que vino, murió y resucitó por nosotros. Que también cada uno hoy tenga su propio encuentro con nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucho gozo entonemos el himno número 493, Sociedades de Esfuerzo Cristiano, con el grupo Judá.
a Dios por todas esas personas que nos pudieron acompañar, esperando que sea de bendición para ustedes. Y nos despedimos con la bendición del esfuerzo cristiano que se encuentra en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.